PowerPoint, donde aparecen las virtudes y pone la virtud 2. Pone mi nombre y mi correo de aquí por si alguien quiere escribirme. Yo encantado de leerles. Hoy tengo que comenzar diciendo que a lo mejor en algún momento tengo que hacer una pausa, pues estoy al 60%, estoy malito. Entonces, pues estoy con todo y demás, en algún momento tendré que parar a respirar, porque el asma, la alergia y los resfriados, estos del cambio de tiempo, se llevan fatal. Bueno, seguimos reflexionando con el tema de las éticas de la virtud que ya vimos la semana pasada. Esto es una continuación de la tutoría de la semana pasada, que terminaremos hoy. El lunes que viene tendremos descanso, lunes santo, aquí en Sevilla, no sagrado, sino sacratísimo. Entonces, paramos hasta la semana que viene, ¿vale? Recuerdo, el lunes, inmediatamente después al domingo de resurrección, que creo que es el lunes 1 de abril, hay tutoría normal y corriente, salvo que nos indiquen otra cosa desde esta agendada en Academo y en principio la vamos a respetar. Bueno, pues ya dijimos la semana pasada que estas éticas de la virtud tienen una doble característica. Por un lado, como su propio nombre indica, parece que suponen un retorno a la filosofía de Aristóteles, una filosofía que es de corte teleológico, que está basada en la formación del carácter mediante la práctica de la virtud y que se centra en la idea de la vida buena. Y a la vez que suponen una vuelta a Aristóteles, en cierto sentido, son una reacción contra Kant. Y cuando decimos una reacción contra Kant, queremos decir una reacción contra las éticas que surgen de la modernidad. Lo que estamos buscando es recuperar el ideal de la vida buena, que el ideal de la vida buena ocupe el centro de la reflexión y sirva de guía al comportamiento. Para las éticas de la virtud, el objetivo de la acción moral es forjar el carácter con arreglo a este ideal de la vida buena, es decir, que en la medida en que vamos practicando las virtudes, nos vayamos ajustando más al ideal, ¿no? La idea para estas éticas es, hay un ideal de vida buena, hay como un traje y entonces tú tienes que ajustarte al traje mediante la práctica de la virtud. En el fondo, ¿no? Lo que se quiere es hacer o retomar la idea de un ser humano virtuoso. La semana pasada ya presentábamos el modelo de la ética aristotélica y de cómo Kant no lo terminamos de explicar, Kant reacciona a la ética teleológica en parte buscando el fin de toda teleología. Porque hay dos ideas de la teleología que a Kant le chocan, ¿vale? Y que ya las conocéis bien muy rápido. La primera idea de la teleología que a Kant le choca es la idea de que haya una naturaleza humana. ¿Por qué? Aunque esto puede parecer a priori no problemático, que haya una naturaleza humana y que tal, en realidad a Kant esto le chirría. Porque que haya una naturaleza humana implica que hay un camino correcto y todos los demás son incorrectos. ¿Cuál será el correcto? Aquel que mejor despliegue o que mejor ayude a realizar esa naturaleza humana. Todo lo demás que será equivocado. Pues bien, a Kant la idea en sí a lo mejor no le disgusta. Tú lo sientas aquí y le dices, oye, Kant, ¿tú qué problema tienes con esta idea? Pues a lo mejor Kant te dice, mira, realmente yo con la idea no tengo nada. ¿Con qué tiene Kant problema? Kant tiene problema con cómo esta idea se ha implementado. ¿Cómo se ha implementado esta idea? Con la idea, con la institución de los tutores. ¿Vale? La idea de que hay una naturaleza humana y que por tanto hay una manera de ser hombre que es mejor que las otras es peligrosa porque rápidamente va a aparecer quien patrimonialice la idea y diga, no hay problema, yo te voy a indicar cuál es la mejor manera. Kant dice que hay tres tutores de los que se debe huir como de la peste. Unos son los curas, otros son, porque estos son los que te dicen, otros son los juristas, los abogados, y otros son los médicos. ¿Vale? Porque los médicos, lo que dice Kant es que en esta persona tú delegas el preocuparte por ti mismo. Y entonces son como tus tutores, vives siempre en una constante minoría de edad. Siempre hay alguien que te dice cómo rezar para tener a Dios contento, cómo tienes que mover los papeles para tener al Estado contento y cómo tienes que cuidarte para tener buena salud. Entonces ya no tienes que hacer nada de esto porque, o tú no te tienes que preocupar de esto porque hay quien se preocupe por ti. Esto acá le parece peligroso. Porque, como él explica muy bien en qué es la ilustración, lo que hace es mantener al ser humano en una constante minoría de edad. Por eso el grito kantiano, que se repite continuamente, pero muy mal traducido, del sapere aude, que siempre dice, atrévete a pensar. No, se atrévete a pensar por ti mismo. Porque pensar piensan todo. A ver, ¿no? Quien está sometido a tutela también piensa. Piensa que lo mejor es estar sometido a tutela.
Entonces, piensa por ti mismo, atrévete. Esa es la valentía. La valentía es que en el momento en el que tú rompes con tus tutores, te das cuenta de que tú eres responsable de ti mismo, porque esto es lo que dice Kant, que es lo que al ser humano le choca. Al ser humano lo que le choca es saber que es, en última instancia, el responsable de sí mismo, que no hay una red de seguridad, que si la cagas es cagada tuya. Por eso todos tenemos tutores, porque claro, si yo hago pues, lo que me dice Julio, ¿no? Entonces al final yo siempre puedo decir, no, la culpa es tuya porque yo hice lo que tú me dijiste. Ahora, si la decisión la tomé yo única y exclusivamente, cuando me explote en la cara, ¿a qué hago? Claro, esto es lo peligroso. Lo peligroso es que nos acostumbra a ser continuamente menores de edad. Que siempre haya un papá o una mamá, se llame religión, Estado, sociedad, que me cuida y en quien yo puedo delegar la responsabilidad y la culpa. Esta es primera cosa de la teleología que no o de la filosofía aristotélica que no le mola acá. Segunda cosa que no le mola, que la ética aristotélica parece descansar sobre un imperativo hipotético, del tipo, si quieres A, debes hacer B. Esto se va a ver mejor si lo explicamos. Perdón, ahora como estoy grabando me siento muy vinculado a la silla, pero bueno, voy a hablar algo y lo que estoy dibujando aquí, las personas que están en casa que lo visualicen como si estuviéramos en el PowerPoint. La ética aristotélica parece descansar en un hipotético hipotético que dice, si quieres A, debes hacer B. Claro, desde este punto de vista, parece que la proposición B es necesaria, pero que dice Kant que no es necesaria por sí misma. ¿Por qué? Porque solo es necesaria en función de algo. Ejemplo, si quieres tener buena salud, debes dejar de fumar. Bueno, pero si te quieres morir pronto o quieres no tener buena salud, no tienes que dejar de fumar. ¿Qué pasa? Que si toda la ética se reduce al imperativo de si quieres ser feliz o realizar tu naturaleza, debes vivir virtuosamente, basta que no quieras ser feliz para que moralmente tengas el campo libre a hacer lo que te dé la gana, a ser una persona viciosa. Entonces parece que el imperativo moral es muy débil, porque en última instancia no descansa sobre una necesidad en sí misma considerada, sino sobre el gusto de la persona que tiene que implementar el imperativo. Esto es lo que le choca. Frente a esto ya sabemos que él desarrolla dos ideas. Primero, que no hay una naturaleza humana, sí hay una cualidad propiamente humana que es la razón, y frente al imperativo hipotético, el imperativo categórico que ya no deja el realizar la máxima al resultado o al albur de lo que quiera la persona, sino que presenta la máxima, esto lo repite mucho Kant, como necesaria en sí misma. ¿Por qué repite tanto lo de necesaria en sí misma? Para separarla de esto. No actuamos conforme al imperativo porque queramos ser felices, porque nos vayamos a sentir realizados, actuamos conforme al imperativo a pesar de todas esas cosas. Pues bien, si la semana pasada hablamos de esto, esta semana vamos a detenernos en los dos pensadores contemporáneos que son los máximos representantes de la ética de la virtud, o de las éticas de la virtud, que son Alasdair MacIntyre y Martha Nussbaum. Tengo aquí apuntado, lo digo porque lo tengo apuntado en el guión, recomendar aprovechar la Semana Santa para estudiar. Pues bueno, recomendemos la Semana Santa, ¿vale? Aquí tienen ustedes a Alasdair MacIntyre, este señor Orondo, que tienen ustedes aquí a su... Yo lo tengo a mi derecha, ustedes lo tienen a su izquierda, ¿no? Y a Martha Nussbaum, tampoco era muy difícil. Bien, vamos a empezar por MacIntyre. La virtud contra ilustración. ¿Vale? A ver qué... Bueno, vosotros sabéis que siempre me gusta, antes de presentar el pensamiento de los autores, presentar un poco su vida, por aquello de que en muchos aspectos, no es el caso, pero en muchos aspectos, siempre hay algo de la vida que influye en la filosofía y viceversa, ¿no? MacIntyre es un filósofo escocés, nació en Glasgow en 1929, no sé si alguien ha visto un vídeo suyo, pese a que lleva mucho tiempo fuera de Escocia, todavía se le nota este inglés que tienen los escoceses, vamos, que se nota que no es del centro de Londres. En 1929, en el seno de una familia de clase media, sus padres, los dos, eran médicos, cursó estudios universitarios en el Queen Mary de la Universidad de Londres, donde se graduó en estudios clásicos. De ahí marchó a Manchester y Oxford para especializarse en filosofía.
Culminó su especialización en esta materia con una tesis sobre el significado de los juicios morales. Esto es típico de la filosofía anglosajona. Sabéis que sobre todo una filosofía que descansa sobre la filosofía del lenguaje, la lógica, es la filosofía analítica. Entonces, a ellos siempre a uno de sus, digamos, puntos de reflexión es la validez de los juicios morales. Saben ustedes que al final la ética, desde el punto de vista de la filosofía del lenguaje, se puede descomponer en una serie de proposiciones o juicios, las máximas, famosas, que al final tienen una forma lingüística. Entonces, ¿qué sentido, qué validez tienen esas máximas morales? En 1951 es nombrado profesor de la Universidad de Manchester, aunque durante esta etapa británica enseñó también en Leeds, en Essex y en Oxford. En 1970 cerró la etapa británica, se trasladó a Estados Unidos, donde enseñó en diferentes universidades, entre ellas la Universidad Brandeis, la de Boston, Notre Dame y Yale. Es uno de los máximos representantes del comunitarismo. ¿Qué es el comunitarismo? Voy a explicar muy rápidamente con un magnífico esquema aquí en la pizarra. Lo lamento por las personas que están en casa, ¿vale? Me voy a explicar. Digamos que las filosofías políticas del siglo XX se pueden dividir en dos grandes corrientes, ¿vale? Las corrientes individualistas y las corrientes colectivistas. Para las corrientes individualistas, el individuo precede a la sociedad, con lo cual es el elemento a cuidar. Para las colectivistas, como digamos, diría Aristóteles, la ciudad precede al individuo, con lo cual el todo debe ser cuidado por encima de la parte. ¿Vale? Dentro de las colectivistas tenemos una suave y una fuerte, y dentro de las individualistas tenemos una suave y una fuerte. ¿Cuál es la suave de los colectivistas? Pues los socialistas y todas sus variantes, la socialdemocracia, tal. Dentro de las colectivistas fuertes, la comunista. Vale. El individualismo moderado sería el liberalismo. Sobre todo, el liberalismo de corte, lo vamos a poner aquí porque ya conocen al autor, rawlsiano, el de John Rawls. ¿Vale? Es un liberalismo que tiende al individuo, pero que dice que el individuo está moralmente obligado a preocuparse por los demás. De ahí la necesidad de la posición original, del velo de la ignorancia y de los principios de justicia, que en nada menoscaban al individuo, pero que hacen posible la vida del individuo en sociedad. Porque al final, por muchos estados de naturaleza, velos de la ignorancia, lo que sea, el dato de hecho es que vivimos juntos. Entonces el individuo, aunque sea importante, ontológicamente hablando, aunque sea lo más importante, no puede descuidarse de esto. ¿Cuáles son la gama dura del individualismo? El libertarismo. Donde lo importante es el individuo no tiene que preocuparse de los otros. Por lo menos en un primer momento. Luego se preocupará, pero en un primer momento no tiene por qué hacerlo. Digamos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el libertarismo, o digamos, la parte más así... luego el libertarismo, en todas estas escuelas, o sea, todas las etiquetas son lo suficientemente amplias para que aquí quepa todo el mundo. Y no todos los que se dicen a sí mismos comunistas estarían de acuerdo. Seguramente si yo buscara 7 comunistas por la calle, los metiera en esta habitación y cerrara la puerta hasta que se pusieran de acuerdo, se morirían de viejo antes de ponerse de acuerdo. Pues lo mismo ocurre con los socialistas, con los libertarios y con los liberales. Por eso no me gustan estas etiquetas, digamos, efectos académicos para entenderlo. ¿Vale? Uno de los libertarios más duros que hay, que este seguro que os suena, que es de la escuela austriaca, ¿vale? Mises y Rothbard y compañía. Vale, pues esta gente, una de sus señas de identidad es el individualismo metodológico, que ellos niegan existencia a los grupos. Todos los grupos son reconducibles a los individuos que los componen. Entonces no existe en la sociedad, existe un conjunto de personas. No existe el Estado, existe un conjunto de personas que participan de una serie de estructuras, pero no hay una salud individual y una salud pública, no hay. ¿Vale? Entonces, pues bien, hay gente que no está de acuerdo ni con uno ni con otro. Nosotros vamos a marcar dos, ¿vale? Que no están de acuerdo ni con uno ni con otro y que por tanto irían en medio, ¿vale? Porque viene parte de los individualistas y parte de los colectivistas. De tal modo que es difícil saber si en ellos la ciudad precede al individuo o el individuo precede a la ciudad. Son los anarquistas. ¿Por qué digo los anarquistas?
Porque cualquiera de estas cuatro corrientes tiene una estructura estatal. ¿Vale? Y las sociedades ácratas, sean de lo que sean, precisamente porque ustedes saben que el anarquismo, ahora como estoy muy metido en esto, pues ahora hablo de esto. Tienen ustedes desde el anarcoprimitivismo, ¿vale? Que promueve la huerta al campo en pequeñas comunidades, hasta el anarcocapitalismo, que lo que promueve es que el mercado sustituya al Estado porque el mercado es mejor dador de bienes y servicios de lo que puede hacerlo un Estado. Pero en cualquier caso, no estarían en ninguna de estas porque todas estas presuponen, y tanto que filosofía política, una polis establecida. ¿Vale? Y luego, los comunitaristas. Porque los comunitaristas, que se dicen seguidores de Aristóteles, a veces cogían del pie individualista y a veces cogían del pie colectivista. Todos los libertarios son anarquistas, pero no todos los anarquistas son libertarios. Aún así, el libertarismo que yo he metido ahí es el libertarismo que, de la idea de Nozick, de anarquía, estado, utopía, de que es necesario un estado mínimo. Y de hecho, uno de los grandes defectos de los libertarios, incluso de los libertarios que se dicen anarquistas, es que al final acaban planteando una sociedad que acaba llevando a un estado mínimo. Entonces, al final siempre hace falta una especie de estructura, ¿vale? Porque hay que ver si dentro de la corriente libertaria se premia más el anarquismo que lo libertario, ¿vale? Porque no todos los libertarios son anarquistas, porque al final incluso ellos reconocen que hacen falta instancias de control. Y esas instancias de control son el germen de son un protoestado, son un microestado, ¿vale? El anarquismo puro y duro es un anarquismo que rechaza toda autoridad. No toda organización, sino toda autoridad constituida de una vez y para siempre, ¿no? Por ejemplo, yo ahora aquí soy una autoridad, pero a lo mejor ahora salimos a jugar al fútbol y la autoridad eres tú porque tú eres el entrenador del equipo y yo ya no mando, yo ya no decido nada, yo estoy a tus órdenes. Y luego salimos a otro sitio y salimos a hacer una visita turística y él es el que manda porque él es el que conoce la ciudad. Entonces, si él dice, vamos aquí, vamos allí, le hacemos caso, ¿no? Porque a veces se cree que el anarquismo es como libres domingos y domingas, ¿no? Son sociedades muy organizadas, solo que no están organizadas y nadie nos controla, si no hay una instancia por encima de nosotros que controle que yo estoy dando bien clase, que tú estás entrenando bien al fútbol y que tú no estás guiando bien. Nos fiamos. En el momento en el que yo creo una instancia, aunque los personajes ahí vayan rotando, yo creo una estructura a mi juicio, ¿vale? Por eso yo los meto aquí. Que presuponen una cierta, al menos una parte del libertarismo, la parte de Nozick y compañía, esta gente no solo lo presupone, sino que de algún modo lo fundamenta. Luego hay otros libertarios que no lo fundan, que entrarían más dentro de las corrientes anarquistas. Si a alguien le interesa mucho este tema, hay un libro muy interesante que se puede leer de Michael Wemmer, lo voy a decir en el chat, y ahora, bueno, como lo veis si yo lo pongo en el chat, no lo tengo que escribir, ¿vale? Que se llama, el autor es este, Michael Wemmer, se llama El problema de la autoridad política. ¿A alguien le interesa? ¿Ah? Bien, hago una salvedad, porque cada vez los vídeos de YouTube tienen más visitas, no tengo ganas de que me busque un problema. Ya sabéis vosotros, pero lo digo por si alguien no lo sabe, que yo no todos los libros que recomiendo es porque comparta 100% lo que dice. Precisamente creo que uno de los principales ejercicios que se debe hacer en el grado en filosofía es leer todo aquello con lo que uno no vaya a estar de acuerdo. Si uno solo lee aquello que cree que le va a reforzar en lo que cree, que no lea. Este es el mejor consejo que puedo darles. Ya Santo Tomás dice, teme al hombre de un solo libro. La persona de un solo libro no es solo el que ha leído un libro, es una persona que lee solo lo relativo a un libro. Si yo, por ejemplo, soy fascista y solo leo libros fascistas y libros de protofascistas, pues estoy leyendo y viajo a cosas fascistas, y estoy viajando y estoy investigando. Pero ojo, quizá mi visión del mundo sea sesgada. Entonces, aunque uno sea de izquierda, de derecha, de centro, platónico, aristotélico, o sea, si uno cree que es platónico, tiene que leer todo lo que pueda dar Aristóteles. Entre otras cosas, porque así es como lo hacen las personas que nos precedieron.
A Kant, que odia a Aristóteles, es un profundo conocedor de la obra de Aristóteles. A él no le gusta a Aristóteles en ciertas cosas. Precisamente porque lo conoce muy bien, que hay gente que no, yo es que soy anti. El otro día, no, yo soy anti-nietzscheano, pero no, yo ni leerlo. Entonces, ¿cómo sabes que eres anti-nietzscheano? Tú tienes que leer mucho a Nietzsche. Y cuando lo hayas leído todo, decir, no, este tío no va conmigo. Este yo creo que es uno de los mejores consejos. Entonces, si uno coge un libro y dice, me da a mí que este autor, esta autora no me va a decir algo que yo quiera escuchar, entonces léelo con mayor interés. Bien, pues este es un comunitarista. Una de sus obras más importantes es la que estamos comentando, Tras la virtud, en la que con una clara inspiración aristotélica rechaza la moral de la Ilustración y de la modernidad. Se sitúa como uno de los filósofos más importantes a nivel moral de la era contemporánea. Bien, libro lo recomendé la semana pasada, lo vuelvo a recomendar esta semana. Yo creo que si tuviéramos que hacer un top 3 de libros que habría que leer en esta asignatura, este sería uno de ellos. Se trata de una obra que es la obra que le da fama mundial a MacIntyre y lo sitúa entre uno de los filósofos morales más importantes de nuestra época. Por cierto, este libro es un ejercicio de lo que venía comentando antes, porque este libro está traducido por una persona que en la propia introducción del libro dice no comparto gran parte de las tesis de MacIntyre. Sin embargo, su forma de razonar me parece tan sugerente y las ideas que presenta están tan bien argumentadas que creo que es una pena que no se le conozca en castellano, aunque no estoy nada de acuerdo con él. Y aunque he escrito un artículo diciendo por qué creo que este hombre se equivoca en casi todo lo que dice. Sin embargo, creo que es importante saber lo que dice. Eso es un ejercicio de honradez intelectual. Yo no estoy nada de acuerdo con MacIntyre, pero, mire, aquí lo tiene. Esto lo dice Victoria Camps, que es la traductora del libro. Y dice, no estoy nada de acuerdo. Creo que hay muchas cosas que dice que no son así. Pero ojo, también creo que es un libro que debe ser conocido y leído. Por tanto, aquí se lo doy en castellano. Quien se haya dedicado alguna vez a la traducción, saber peluseo que tiene traducir un libro. Entonces, se valora doblemente el esfuerzo. Este libro apareció en 1981 y como señala la persona que hemos citado, Victoria Camp, su éxito se debe a dos factores. Esto lo dice ella. Primero, la calidad de su contenido, es decir, es un libro bien escrito, bien argumentado y bien fundamentado, y la oportunidad de su aparición, porque el libro describe muy bien la época a la que viene a surgir. Y por tanto es un libro, digamos, que encaja muy bien con la época que está llamado a leerlo. En esta obra, MacIntyre describe la situación de crisis moral que caracteriza a la época actual, a su época actual y a nuestra época actual, porque no hemos salido de esa crisis. Y su título, como ya adelantamos la semana pasada, tiene un doble sentido, porque por un lado señala que nos encontramos en una época que es post-virtud, es decir, en el que el concepto de virtud ha sido abandonado porque se le considera superado y ahora buscamos otras cosas, el deber, lo que sea. Y por otro lado, señala que a la vez que hemos perdido la virtud, como no hemos encontrado un concepto capaz de ocupar su lugar, en el fondo de nuestro corazón tenemos un anhelo de la virtud. Así que a la vez que la consideramos superada, corremos tras ella. Vale. La situación actual que describe MacIntyre desde el punto de vista ético está caracterizada por dos elementos. Primero, el relativismo moral. Esto es, quiero decir, aquí no me voy a extender mucho porque en la descripción la vamos a ver clara. El relativismo moral es evidente. Y de hecho, es tan evidente que hoy día se duda de la posibilidad de encontrar una ética que sea universalmente aplicable. Esto es el relativismo moral. En ética, el relativismo moral no es que uno sea indiferente, que le dé igual. El relativismo moral es que los valores, principios, normas, éticas se vuelven relativos, se relacionan a un grupo social, a un contexto histórico, a un contexto cultural. Eso es el relativismo moral. Se puede entender que hay una moral europea, que hay una moral, pero que no son extrapolables y que incluso sería un ejercicio de violencia intentar extrapolarlas. Esto se dice hasta de los derechos humanos, que a veces es un ejercicio de violencia
intentar meter los derechos humanos con calzado en todos lados. Si a alguien le interesa este tema, hay un filósofo español afincado en El Salvador, ya muerto, ¿vale? No en El Salvador actual de Bukele, sino en el ya muerto, que es Ignacio Ellacuría, que tiene textos muy interesantes sobre el etnocentrismo de los derechos humanos y la necesidad de metérselo a todo el mundo con calzador. Dicho esto, es decir, bueno, primera cosa, relativismo moral. Segunda cosa, la incapacidad de comprender y entender las razones de los demás. Esto es evidente. Basta solo, perdón, yo me estoy acordando de un profesor mío de filosofía que decía, no hay una manera menos honrosa de argumentar que decir esto es evidente, pues será evidente para ti, ¿no? Pero bueno, yo creo que me entendéis si digo que cuando nos referimos a la incapacidad de comprender y entender, basta con poner una tertulia de televisión, de cualquier programa, de cualquier cadena, para ver que las personas que se supone que están dialogando no se están escuchando entre sí. Simplemente está eso. Pero el problema ya no es que esto ocurra en la televisión, que es como una especie de teatro. Es que esto está pasando ya en la familia, en la barra de los bares, en el cual cada persona no va al mercado dialogal o dialógico a ver qué compra, sino a ver qué vende. Yo suelto mis argumentos y precisamente por el relativismo moral, hemos subjetivizado tanto el aspecto moral que lo hemos reducido a un conjunto de opiniones individuales que son intransferibles. Yo estoy a favor del aborto, esta es mi opinión, tú estás en contra del aborto, esta es mi opinión, ningún argumento que tú des a favor me va a convencer a mí, ningún argumento de los que yo doy en contra me va a convencer a mí. Y en última instancia, lo que haremos será decir es que, pues tú estás en contra, no abortes, tú estás a favor, aborta. ¿No? Esta es la incapacidad de comprender las razones. Y quien habla del aborto habla de 1.000 millones de cosas, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo que estoy usando este año de la Pepsi y la Coca-Cola para no meterme en cuestiones polémicas, ¿no? Pero parece que hemos llegado a un punto tan inviable en el cual la tolerancia a lo que nos lleva a que yo escucho por qué tú prefieres Pepsi a Coca-Cola, pero que no creas ni siquiera que me estoy planteando por un momento que yo también deba elegir la Pepsi y viceversa. Dicho esto, McIntyre se propone, por un lado, realizar una genealogía explicativa de la crisis actual. Bien, hemos descrito la situación de hecho, relativismo moral, incapacidad de comprender al otro. Primera pregunta, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Segunda tarea de la obra. A esto va la primera parte del libro. Genealogía de cómo hemos llegado a esta situación de crisis y de falta de diálogo. De diálogo serio, no de dos monólogos, o como decían, ¿no? Los duólogos, ¿no? Dos monólogos paralelos que fingen ser un diálogo. Segunda parte, vamos a plantear una alternativa. Es decir, esta situación que hemos descrito tiene solución. ¿Vale? ¿Por qué? McIntyre parte de un presupuesto que no enuncia, pero que nosotros debemos de algún modo evidenciar, que él cree que esta situación es mala. Porque a lo mejor tú puedes entender, yo, pues esta situación me parece magnífica. Yo no entiendo por qué hay que volver a lo anterior, por qué hay que buscar relatos éticos fuertes, por qué tenemos que comprendernos. Yo soy un emotivista, a mí, mientras me dejen en mi pompa, todo lo demás me deja. McIntyre parte de que esta situación no es la más deseable posible, entonces debe ser superada. Para ser superada, desde la genealogía que ha planteado, presenta una alternativa. Pues bien, para cumplir con ambos objetivos, lo que hace es reflexionar y revivificar el concepto de virtud en el sentido aristotélico, cuya pérdida le parece que ha sido el inicio y el origen de la situación que estamos viviendo. Es decir, para McIntyre, la situación actual se explica por la pérdida del concepto de virtud y de todo lo que ello conlleva. Cuando él habla de volver a Aristóteles, no está pensando en un Aristóteles medievalizado o cristianizado. Está intentando puentear la Edad Media para ir a la ética de Aristóteles, la ética de la Magna Moralia, de la ética ¿qué me da el nombre? A Nicómaco, a Eudemo y compañía. Esto ya en la cabeza. Bueno, por tanto, él va a recuperar y a reconstruir el concepto de virtud en contraposición o, digamos, como rehaciendo a la inversa la tarea que él dice que ha hecho la Ilustración y el pensamiento kantiano, que es precisamente desarticular este concepto. Él dice la modernidad, o la tesis de McIntyre en la modernidad debe ser superada, rehaciendo lo que los modernos desmontaron. Pues bien, para McIntyre, una de las características de la situación actual es que no cabe la comprensión.
Asistimos a un diálogo de sordos en el que los temas se repiten cíclicamente. Por ejemplo, el del aborto. ¿Cuándo se considera cerrar la cuestión del aborto? Nunca. Y además hay como una especie de diálogo de besugo. Siempre que aparece el tema se repiten los mismos argumentos, de tal modo que si a ti te dicen que vas a asistir a un debate del aborto, que aquí están los pro vida y aquí los pro aborto, tú puedes predecir, ya no es solo que no se vayan a poner de acuerdo, sino que tú puedes predecir con un amplio margen de acierto cuáles son los argumentos que va a utilizar cada parte. Son siempre los mismos. Por tanto, en este tipo de diálogo lo único que queda claro es la disparidad de opiniones. No nos vamos a poner de acuerdo. Esta situación, dice McIntyre, refleja el fracaso de la razón para alcanzar un punto de vista imparcial en base a los mejores argumentos. En contra de lo que pensaba la Ilustración, el ser humano no es solo razón. Y en los temas influye el sentimiento, influyen los afectos, influye el pathos. Por tanto, ante la imposibilidad del diálogo y el fracaso de la razón, lo que ocurre es que las cuestiones morales quedan reducidas al gusto, a la emoción. Así se entiende en la actualidad que cuando decimos que algo es bueno, lo que estamos diciendo es que me agrada, el emotivismo, ¿no? Y por tanto, la argumentación es sustituida por la influencia. Por ejemplo, cuando hablamos del aborto, en lugar de dar argumentos de cariz científico o de cariz del que sea, histórico, lo que sea, yo siempre voy al caso lacrimógeno. Pobre mujer, pues a la que impiden abortar, o esa pobre madre que ha abortado y ahora tiene toda la vida traumatizada y nadie se hace cargo de ella, pues esto se acaba eliminando el aborto, ¿no? O al revés, ¿no? Que en realidad no son argumentos. Esto ocurre en la mayoría de los diálogos morales, ¿no? Que siempre se apela a lo emotivo, porque no se busca convencer, sino influir, seducir. No hay, por tanto, en realidad, un verdadero lugar para la ética, como reflexión seria sobre determinados temas. Eso es lo que caracteriza la situación actual. ¿Cómo hemos llegado a ella? Pues McIntyre dice que hemos llegado a ella por el fracaso que tuvo la Ilustración para fundar racionalmente la moral. La Ilustración vino e hizo tabula rasa. Todo lo anterior está mal. Todos, desde Aristóteles a Suárez, están equivocados. Entonces, ahora vamos a crear un nuevo relato. Problema del nuevo relato. No es capaz de hacer lo que hacía el otro. Entonces, para McIntyre, el fracaso de la Ilustración en gran parte se debe a que la idea de racionalidad sobre la que ellos hacen la que la Ilustración hace descansar toda la filosofía parte de una concepción errada de la naturaleza humana. Y para probar su tesis, lo que hace McIntyre es comparar la fundamentación moderna de la moral con la fundamentación clásica. ¿Qué decía la tradición clásica? Pues bien, lo que más destaca de la tradición clásica, según McIntyre, es que es coherente. Es decir, la fundamentación de la moral viene dada por una concepción teleológica del ser humano. El ser humano tiene un fin natural. Por tanto, aparece una ética que está compuesta de tres elementos. El ser humano como es, el ser humano como debería ser, que nos lo da la naturaleza y el fin natural. Es decir, si tú realizaras tu fin, debería ser así. Tienes el cómo deberías ser y el cómo eres. Tienes tu presente y tu ideal regulador. El dónde está, al dónde quiero llegar. ¿Qué es la ética? La ética es una teoría de las virtudes, que son los escalones que te llevan de dónde estás a dónde deberías estar. Por tanto, la ética en este periodo trabaja con dos ideas del ser humano. El ser humano cómo es decir, cómo eres ahora mismo, con todas tus potencialidades y atributos por educar, en bruto, y cómo debes ser, que es aquello que serás cuando hayas potenciado todas tus, o cuando hayas realizado tus potencialidades. Esta idea de bien, que es común y que está escrita en la naturaleza humana, es la que permite decidir con un criterio objetivo para la ética clásica qué es moral y qué no lo es. Lo que te ayude a realizar tu fin será moral, lo que no te ayude a realizar tu fin será inmoral. Lo que te acerque a tu finalidad es una virtud, lo que te aleje de la finalidad es un vicio. Esta parte, dice McIntyre, es la que se pierde con la modernidad, que al destruir la concepción teleológica destruye todo esto. Vamos. ¿Cómo es la moderna? Tenemos ahí al monstruo, acá. La modernidad, esto es como, para esta gente es como mentarle a la visión. ¿Vale? Kant, caca. La modernidad lo que había hecho, según McIntyre, es impugnar cualquier concepción teleológica del ser humano. Lo que supone una renuncia al ser humano como debería ser.
Yo me quedo con el ser humano como es, el ser humano en bruto. Y las virtudes, por tanto, ya no pueden ser un camino, un instrumento, ya no pueden ser teleológicas, porque como no hay un deber ser, la virtud no puede ser el camino. ¿En qué se quedan las virtudes? En deberes incondicionales, incondicionados o incondicionales que llevan a ninguna parte. Porque, sinceramente, cuando ustedes implementan o cuando vosotros implementáis el imperativo categórico, ¿a dónde os lleva eso? A nada. Nadie se mueve de donde está. Nadie crece. Nadie evoluciona. Porque no hay que crecer ni evolucionar. Desde ahí, ¿no? La ética, dice MacIntyre, empieza a desfundarse hasta que se llega a Kierkegaard y a Nietzsche, donde la razón ilustrada en realidad a lo que ha quedado reducida es a voluntad individual. Se abre entonces el camino el yo emotivista, que es el que domina la sociedad actual. ¿Cómo hemos llegado aquí? Muy fácil. Al eliminar el deber ser, el ideal regulador, nos hemos quedado desnortados. Ya hemos visto describir la situación, cómo hemos llegado, qué alternativa plantea MacIntyre. Pues bien, MacIntyre lo que propone es recuperar la importancia del ser humano como debería ser, en clara lógica con lo que ha venido diciendo. Si el mal de la modernidad ha sido eliminar al ser humano como debería ser, la única manera de salir de esta situación es recuperar al ser humano como debería ser. Por tanto, ¿cómo recuperamos al ser humano como debería ser? A través de una renovación del concepto de teleología sobre dos ideas: la tradición y la estructura narrativa. ¿Quién te dice cómo debería ser? No la naturaleza humana, sino tu tradición cultural. ¿Y cómo vas a crecer? A través de narrarte a ti mismo. Perdón. Los individuos nos constituimos en el marco de una narración que nos proporciona inteligibilidad a las acciones. Cada uno, para MacIntyre, pero también lo podemos pensar así, incluso desde un punto de vista poético, es el autor de la historia de cada uno, de cada una. Tú vas escribiendo tu propia vida a través de las decisiones que vas tomando. A la vez, las decisiones que vas tomando se explican desde esa narración y de algún modo se autocontienen en esa narración. ¿Tú por qué estás estudiando oposición? Porque yo me autoconcibo como un funcionario que va a hacer, entonces voy construyendo mi propia historia de una persona que tiene sacrificio, que tiene esfuerzo, que quiere ser funcionario, que quiere llegar aquí y allí, ¿vale? Entonces, esta narración de mí mismo que yo me he hecho, que yo me voy haciendo, favorece la toma de decisiones, pero a la vez las hace inteligibles para mí mismo y para los demás. Porque esta es una de las cosas que la modernidad no refleja lo suficiente, pero que tenemos que tener presente. Destaca muy bien Zubiri, que es que el ser humano es un animal especial porque no solamente tiene que dar razón de lo que hace a los demás, sino que se tiene que dar razón de lo que hace a sí mismo. Él también se pide explicación. Claro. Tú le puedes decir a tu perro, ¿por qué te has meado en casa? Pero yo no me imagino a mi perro por la noche tirado en la cabeza, ¿por qué me habré meado en el salón? ¿Qué me estará pasando? Sin embargo, tú cuando has tomado una decisión, también te la tienes que justificar. Llevas 3 años en la oposición, parece que no consigues nada, tú te tienes que... ¿Qué hago aquí? He tomado una buena decisión, debería dejarlo, no debería dejarlo, te automotiva o te corriges, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida es un decurso, es una totalidad unitaria orientada por un fin. Somos un proyecto y estos proyectos que somos no son arbitrarios, sino que se decantan durante siglos a través de la tradición y los relatos comunes. El proyecto que tú vas a hacer en parte es cosa tuya y en parte es cosa de la sociedad. Si no hubiera una función pública, tú no podrías haberte construido el relato del funcionario. Por tanto, hay una serie de relatos comunes, una serie de tradiciones que te transmiten diversas formas de deber ser. Estas cosmovisiones que tú te vas narrando, que tú vas asumiendo, que tú te vas apropiando, son aquellas que te plantean los ideales de vida buena. Ya no hay un solo ideal, ¿vale? Porque es una de las cosas típicas de MacIntyre que además se le critica. Primero, el pluralismo, ya no hay una sola vida buena. La tradición y los relatos lo que te transmiten son diversas formas de vida buena. Pensad, por ejemplo, en los arquetipos. Puede ser el héroe, el mago. Esto que voy a decir es de un friquismo enorme, pero me lo vais a perdonar. Podéis sospechar por mi pinta que yo he sido un joven friki y que ahora soy un adulto friki, que lo que pasa es que ahora lo disimulo mejor, ¿vale? Pero no... Cuando jugábamos al Dungeon and Dragon, las primeras versiones del Dungeon and Dragon, los personajes eran arquetipos. Estaba el mago, el elfo, el pícaro, el ladrón.
¿vale? Pensad en esto como modelos de vida. El funcionario, el emprendedor, el profesor, no sé, el comerciante, ¿no? Que se pelea contra todo, ¿no? O el luchador, el activista social, ¿no? Que quiere una sociedad mejor. La tradición te trae a través de su relato estos arquetipos que tú integras en ti y te vas narrando en base a ello. Hemos recuperado a través de la tradición y de la narración del relato el deber ser. ¿Qué pasa? Esto es lo que se le critica a la obra de MacIntyre, que es muy relativista desde el punto de vista cultural. ¿Por qué? Porque las formas de vida buena dependen de la cultura y del relato, ¿no? Lo dicho nos permite volver al esquema anterior y ya tenemos un ser humano que es el deber ser, que son esas formas de vida buena que me trae mi cultura y mi tradición, y las virtudes como de lo que yo me voy a ir apropiando para llegar a esa. Si yo me veo en el relato del funcionario, pues tendré que apropiarme del esfuerzo, del sacrificio, del estudio y demás, ¿no? Y a la vez, la medida en que no cultivo esas virtudes, pues me voy alejando de ese ideal de vida. Rápidamente, Nussbaum, que lo que hace es, me vais a permitir que Nussbaum me salte un poco la vida porque quiero explicarla bien, porque es una autora muy interesante. Si a alguien le interesa, Nussbaum, ¿vale? Ha sido premio princesa, bueno, en la época era príncipe de Asturias, de Ciencias Sociales en 2012. Digo príncipe porque en el 2012 había un príncipe de Asturias, no había. Entonces, si a alguien quiere escuchar un discurso bonito, la Fundación Princesa de Asturias tiene grabado en pequeños clips, porque estos discursos, como lo tienen que dar varias personas, ninguno dura más de 10, 15 minutos. Tiene grabado todos los discursos de todas las personas que han recibido cada uno de los premios. Ustedes se van al de Ciencias Sociales, marcan 2000 o a los premios, no sé si está por premio o por premios 2012. Buscan Ciencias Sociales, clican en el nombre de Marta Nussbaum y pueden escuchar el discurso. Precioso. Otro discurso muy interesante, si os interesa, es el de Michael Sandel, que también fue premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. No recuerdo el año. Y otro también muy interesante, que creo que también fue Príncipe de Asturias, fue Habermas. Y luego, además del discurso, como en el discurso a los pobres les tienen recortado el tiempo, también pueden ver a veces ver y a veces leer, dependiendo de si se grabó o no, la entrevista que le hace. Sabéis que los premios, normalmente las personas que reciben el premio y que vienen a recogerlo están varios días en Asturias y hay un programa cultural, dan conferencias, se le hacen entrevistas. Pues creo que de Nussbaum se puede ver la conferencia que tiene en un edificio importante de Oviedo, creo que y la entrevista que se le hace como de esto. Es interesante, ¿vale? Bueno, importante. De Nussbaum es una intelectual muy activa, ha tenido un papel muy relevante dentro de los medios de comunicación, tiene estudios divulgativos, uno de estos filósofos en este caso, que hace un esfuerzo importante por estar, ¿no?, en la vida pública. Sus reflexiones principalmente están centradas en el ámbito ético desde una perspectiva aristotélica y también ha sido una destacadísima activista por los derechos de las mujeres. Pues bien, vamos a Nussbaum. El objetivo de Nussbaum es reconstruir la ética aristotélica, pero en contraposición a concepciones erradas como la de MacIntyre. Ella quiere volver a Aristóteles, pero siguiendo una vía distinta a la que ha tenido MacIntyre. Nussbaum lo que hace es rechazar el relativismo postmoderno, que parece que MacIntyre nos da por bueno. Entonces, ella considera el relativismo postmoderno el gran enemigo a abatir. ¿Por qué? Porque dice, si se admitiera este relativismo, sería imposible argumentar contra las injusticias. Todas las injusticias podrían argumentarse desde el punto de vista cultural. No es que aquí la pidamos a las mujeres adúlteras porque son nuestras costumbres y hay que respetarlas. Perdón por haber frivolizado alguna cosa tan grave. ¿Vale? O es que aquí, no sé, prohibimos que los bajitos tengan cargos públicos porque son nuestras culturas y hay que respetarlas. No. Si aceptamos el relativismo, no podemos luchar por la implementación de derechos, porque toda implementación de derechos, una cultura distinta de aquella en la que ha surgido, sería una forma de violencia cultural. Claro. Para ello, lo que ella propone es una ética transcultural de la virtud.
Contra el relativismo, por tanto, defiende que todos los seres humanos son portadores de funciones comunes, que son las que les definen como humanos. Resuena aquí, sin ningún tipo de duda, la idea de la naturaleza humana. Y estas funciones comunes son las que posibilitan el diálogo transcultural. Es decir, ¿verdad? Usted es senegalés, yo soy francés y usted es puertorriqueño. Pero, más allá de todo eso, los tres somos seres humanos. Y por consiguiente, tenemos una serie de estructuras comunes, de funciones comunes que permiten un diálogo. Esto no debe entenderse como un esencialismo metafísico ni externo, sino en un sentido histórico. A esto lo llama el esencialismo interno, ¿no? Que busca en las diversas tradiciones lo común. Y hace una lista universal de virtudes. Esto es lo típico de Nussbaum, ¿vale? La lista universal de virtudes. Ella dice, si bien todas las virtudes son relativas a las tradiciones, como dice McIntyre, eso no nos debe llevar a caer en el relativismo cultural, porque cuando estudiamos las diferentes culturas, aquello de lo que nos damos cuenta es que hay virtudes comunes a todas las culturas, lo cual nos permite hablar de una ética transcultural de la virtud. Y ya hemos superado el relativismo. Nussbaum parte del análisis de la ética aristotélica porque Aristóteles se centra en aquellas situaciones en las que el ser humano se ve obligado a elegir. Y a partir de estas experiencias dilucida los rasgos fundamentales de la esencia humana. Nussbaum lo que va a hacer es presentar una lista de rasgos, cada uno con su virtud correspondiente. ¿Cuáles son algunos rasgos? La mortalidad, esto es común. Todas las culturas tienen relatos que dicen relación con la muerte. La vida de ultratumba, los ritos funerarios. La corporalidad. No existe un ser humano sin cuerpo. Placer, dolor. No existen seres humanos, entiéndame, siempre se puede buscar uno que tiene un problema que no sientan placer, dolor. Todos tenemos capacidades cognitivas, todos sentimos, todas las culturas tienen relatos que dicen relación con el amor, con la pena, con el sufrimiento. Estos rasgos, dice Nussbaum, son transculturales, existen en todas las culturas, son comunes a todos los seres humanos y cada uno de ellos tiene asociada una virtud que orienta las acciones que deben tomarse. Un momentito. Hay que decir que ella misma es consciente de que no las tiene todas consigo, porque ella misma las listas de virtudes transculturales y de rasgos la varía de un escrito a otro, lo cual hace pensar que o no ha terminado de dar con las virtudes o que no son tan transculturales como parecen. De entre estos rasgos, Nussbaum destaca dos que le parecen centrales de la condición humana: la razón empírica, la vida racional, el bios teoréticos y la naturaleza social. Todos los seres humanos que se han dado a lo largo de la historia en todas las tradiciones tienen una razón más o menos desarrollada o potencialmente desarrollable. Todos han vivido en sociedad. Es Aristóteles. Críticas a Nussbaum. Pues bueno, la principal es que se trata de una teoría que es, Nussbaum, la propia Nussbaum define su teoría como densa y vaga. Es que de aquí vienen las críticas que le van a hacer. Densa, porque es posible un acuerdo sobre la vida buena basado precisamente en esas virtudes transculturales a promover por toda cultura, independientemente de las particulares de cada una, y vaga, porque la lista es flexible. Esto es, a mi juicio, lo siento Marta, tú sabes que yo te admiro y te sigo, pero esto es hacer de la necesidad virtud. Es presentar un defecto de la teoría como una virtud de la teoría. Decir que es que la lista es flexible, que es abierta y que tal, en el fondo es reconocer que hay una suerte de relativismo. Porque si tú afirmas que hay virtudes transculturales, al menos tienes que ser capaz de fijar un número, si no cerrado, sí constante. ¿Qué pasa? Que es muy difícil esta afirmación porque basta que haya una cultura que no lo mantenga para que te destroce la teoría. ¿Cuáles son las críticas que se le han hecho a Nussbaum? Aunque no las recojo aquí porque, como digo, soy un fan y tampoco es plan de que yo me tire piedra en mi propio tejado. Pues, y porque son muy fáciles de encontrar en Internet si uno pone en Google crítica a Nussbaum. La principal es que no consigue el objetivo de superar el relativismo cultural. Y la segunda, porque algunas de las listas de virtudes o de las identificadas como virtudes comunes están pensadas desde Occidente, sin un claro conocimiento o un respeto a otro tipo de cultura. Y por tanto, la lista en algunos puntos es muy etnocéntrica. Pues bien, si me permiten, o si me permitís, dando las gracias, voy a cortar la grabación para el aparato de dudas. Y así, para que estemos más libres.
Muchas gracias a todos, a todas por haber llegado hasta aquí. Bueno, ya no estamos